Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos y para todas en estos días de fiesta que estamos viviendo. Una época del año en la que tal vez estamos todos y todas mucho más proclives a tener una cierta sensibilidad hacia los temas de preocupación pues por los demás. Vamos de todos modos con lo propio de solidaridad, con lo nuestro, con aprender e informarnos de cosas, de asuntos del mundo. Se calcula que unos 300 millones de personas repartidas por todo el mundo pertenecen a esas comunidades que llamamos pueblos indígenas y que a pesar de llevar siglos sometidos a persecución y exterminio, pues siguen existiendo. Esa supervivencia es hoy en día una lucha en la que han tenido que organizarse para intentar reivindicar ante el resto del mundo el respeto a sus culturas y a sus territorios. La coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo del Principado de Asturias tiene en marcha una campaña de difusión sobre este tema que cuenta con un amplio reportaje del que ahora os ofrecemos un pequeño resumen. Comunidades humanas unidas por unos valores, prácticas sociales, religiosas y con idioma y forma de organización social en un territorio que ocupan desde tiempos ancestrales. Esas son las notas distintivas de los grupos que conocemos como pueblos indígenas. Pueblos que resisten las embestidas de un mal llamado progreso que en nombre de una presunta voluntad civilizadora, máscara de intereses económicos, no tiene escrúpulo alguno en llevarse por delante a estas comunidades. Ataques a estos pueblos que se esconden en iniciativas tales como el Plan Colombia o el ALCA. Es un problema ya muy amplio que afecta a todas las comunidades. No importa la ubicación geográfica donde se encuentren, están dentro de este punto blanco donde pueden ser un momento a otro pues dañados por estos proyectos ambiciosos, ¿no? El caso de la ALCA, y esto también nos afecta a nosotros porque esto viene a estrellarse contra las raquíticas espaldas de los indígenas que vivimos allá, porque no podemos competir con las grandes empresas transnacionales y multinacionales, porque ellos nos quieren someter con sus productos transgénicos, pero sin embargo nosotros lo que producimos son productos biológicos, son naturales, o sea que a nosotros nos han enseñado nuestros antepasados, los cuales estamos produciendo, y gracias a esas producciones los indígenas vivimos todavía sanos en nuestras comunidades. Día tras día colombianos desplazan Ecuador y un caos político entre el gobierno. Usurpación, colonización, destrucción de sus territorios, de sus culturas, que no es nueva. En diferentes coordenadas geográficas, los habitantes de estos pueblos sufren la muerte por enfermedades frente a las que no tienen resistencia, contaminación de su entorno, guerras, persecuciones, desnutrición. La biodiversidad que en tantos casos han cuidado durante milenios es otro de los obstáculos pisoteados por ese presunto progreso. Son el etnocidio y el ecocidio de nuestro tiempo. Ante este panorama, a los indígenas no les queda más remedio que organizarse para reivindicar el derecho a su existencia. También nosotros queremos apoyar a esas mujeres tan deprimidas y que viven de una manera tan mal, pues. Entonces, una de las cosas que a nosotros se nos ocurrió pensar fue de que a través de una organización nosotros pudiéramos hacer algo más. Prioridad, cantidad y calidad de tierra, y eso es lo que hemos demandado. Los indígenas necesitan esa tierra, porque tierra sí les da yuca, arroz, maíz. Y nuestro sueño es que eso se haga realidad, y no que sigamos en esperanza, y no que sigamos viviendo como si fuéramos ajenos a nuestra casa propia. Cuando se los expulsa de sus territorios, los indígenas sufren desarraigo en todos los sentidos, se desorientan y terminan por desaparecer como pueblo. Con ellos, la humanidad pierde también parte de su riqueza, valores y modelos culturales ancestrales con derecho a existir. Todo pueblo tiene derecho a existir. Habla la vieja conciencia del hombre, cada día más muda e ineficaz y desolada. Porque nos duelen los ríos de sangre, no de agua, la siembra de terror, no de maíz. Nos duelen las manos, no de trabajo, sino de lucha. Por eso hablaremos no de violencia, sino de vida, no de rechazo, sino de dignidad. Porque nos duele el silencio, seguiremos alzando nuestra voz.
Continuamos hablando de temas relacionados con estos que veíamos en nuestro reportaje. Está con nosotros Lali Pinedo. Muy buenas, Lali. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me permites que te trate de tú, que te tutee? Pero claro que sí. Pues muchas gracias. Pues Lali Pinedo es vicepresidenta del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica y también es responsable de un proyecto de Axur Las Segovias en el área de producción y desarrollo social en Perú. Precisamente por esa razón está con nosotros en Asturias, porque viene precisamente a un encuentro que organiza Axur Las Segovias, la tierra que nos da la vida, en el que imagino que vendrá a hablar de cuestiones relacionadas con este proyecto que tú coordinas allí en Perú. Sí. Y que bueno, viene a hablar un poco de algunas de las cuestiones que hemos visto, ¿no? Temas de soberanía alimentaria, por ejemplo, los temas agrícolas. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el proyecto que estáis desarrollando a través de Axur Las Segovias. Bueno, con Axur, llevamos trabajando como 7 años. Bueno, en este último proyecto, que también es del 2003 al 2006, el trabajo está más centrado en lo que es diversificación productiva como una alternativa y como una forma de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria con las familias que trabajamos, ¿no? Y bueno, el trabajo está más relacionado con familias organizadas en las comunidades rurales, ¿no? Y hay todo un plan de la diversificación, no solamente sembrar de todo por sembrar, sino que esté de acuerdo a el tema de la zonificación económica y ecológica de la parcela, ¿no? Entonces, pero más allá de un trabajo técnico, también tiene que ver con una propuesta política de cómo plantear nuevas alternativas a las políticas externas, ¿no? De monocultivo que se dan en la zona donde trabajamos, ¿no? Ahora, el proyecto está centrado en una zona selva del Perú, ¿no? Está en la parte nororiental del Perú y que todavía pertenece a la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto también en los videos, realmente hay una, digamos, una invasión de estas políticas externas, ¿no? En cuanto a lo que es monocultivo y, ¿no? ¿Cuál es el problema del monocultivo? Bueno, nuestros suelos por naturaleza no están para estos tipos de cultivos, ¿no? O sea, sembrar solamente arroz o solamente cacao, solamente café, sino que por el mismo hecho de ser zonas escalonadas, ¿no? En ladera. Si nosotros sembramos un solo cultivo, lo que pasa es que los rayos solares pasan directo y hay una mayor erosión de los suelos. Y tampoco hay un mejor tratamiento del recurso hídrico. Entonces lo que pasa es que en lo sucesivo los suelos van a empobrecerse y va a tener menos producción y obviamente va a haber mucho más hambre en la comunidad, ¿no? En la gente que trabaja estos suelos. Pero claro, hay intereses precisamente de que eso sea así, ¿no? Que están por encima de los propios cultivadores. Exacto, o sea, solamente se ve el tema económico, pero no se ve el tema ambiental y tampoco se ve un poco el tema de la autonomía y la soberanía de los pueblos, ¿no? Y hay también un bombardeo de los medios de comunicación de ver todo que lo de afuera es mejor que lo nuestro, ¿no? Entonces eso también arrastra a una pérdida de identidad y bueno, andamos muchas veces como sonámbulos, ¿no? Queriendo alcanzar lo de afuera sin ver ni dónde pisamos. Y muchas veces cuando nos damos cuenta de eso, retornamos, pero cuando ya a veces demasiado tarde, ¿no? Imagino que de todas estas cosas que nos acabas de contar es precisamente de lo que vendrás a hablar ahora estos días en este encuentro La Tierra que nos da la vida. Sí, se trata un poco a partir de la práctica y la experiencia que se tiene a partir de estos proyectos de cooperación, un poco entrar a sensibilizar, ¿no? Un poco entrar a mostrar las dos caras de las cosas, ¿no? Uno desde donde se están dando y bueno, a partir de eso también qué alternativas plantearlas, ¿no? A lo largo de diferentes programas en Solidaridad hemos tenido ocasión de ver cómo a lo mejor pues el acceso al agua o a la salud, etcétera, pues eran problemas que luego iban repercutiendo precisamente sobre determinadas poblaciones. Hablamos sobre un número ingente, millones de personas en el mundo y cómo les conducen a una situación en la que luego se retroalimenta esa rueda, ¿no? Pasa lo mismo con este tema de la alimentación precisamente y de los cultivos. Pues sí, ¿no? O sea, como le decía hace un rato, ¿no? Ancestralmente tenemos hábitos de consumo y bueno,
de una y otra forma esos hábitos de consumo están ligados al tema ambiental, al tema de su hábitat, y cuando incursiona un nuevo o nuevas formas de consumo obviamente tienen un impacto también en la salud, ¿no? Y bueno, es, como les decía hace un rato, estos cultivos, por ejemplo, hace que el recurso hídrico escasee un poco más o esté más contaminado en todo caso, y eso obviamente tiene una repercusión en la salud de las familias, ¿no? Y bueno. En el caso del proyecto concreto que trabajáis, ¿cuáles son esas repercusiones? ¿Qué casos, qué ejemplos podemos poner para ilustrar un poco? ¿Me preguntas qué es lo que hacemos o cómo es? Más bien, precisamente, ¿cuál es la repercusión de que se lleven a cabo los monocultivos? El que no haya precisamente la posibilidad de hacer cultivos de diferentes... Ahora, un tema de fondo también es el tema del mercado, ¿no? Entonces, la gente de una y otra forma entra a cultivar esto porque de una y otra forma le da una garantía de poder vender sus productos, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, el problema es que poco a poco va perdiendo la costumbre que tienen de tener de todo en la chacra. Lo llamamos chacra a la parcela o a la finca, ¿no? Entonces, ancestralmente en la chacra se tiene de todo, de tal forma que no requieras mucho de comprar de los de afuera. O en todo caso se da una situación de intercambio, pero este proceso de incursión de cultivos orientados para el mercado externo, de una y otra forma, hace que eso se vaya perdiendo, ¿no? Deshace esa posibilidad de que establezcan economías internas más de autoabastecimiento, ¿no? Exacto, exacto. Y estamos hablando ahí ya también eso de una cuestión que va más allá, que es la de las normas de comercio al final, ¿no? Internacional. Pues sí, o sea, tienen que también entrar a pelearse duro con las barreras del mercado externo, ¿no? Y muchas veces la gente tampoco, bueno, carece de esta información. Entonces ahí también entra, o sea, tiene muchas barreras que pasar, ¿no? Primero que tiene que entrar a producir algo que no es suyo. Segundo, tiene que entrar a a barreras más legales de mercado, ¿no? Y que no está capacitada para eso. Este organismo del que eres vicepresidenta, el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, imagino que aparte de estas cuestiones se ocupará también de un ámbito mayor de cosas, ¿no? Bueno, a ver, IPPA es una ONG, trabaja 3 componentes. El primer componente es, digamos, 2 componentes, que está lo que es desarrollo sostenible y lo que es educación. En lo que es desarrollo sostenible trabajamos lo que es el tema de producción agroecológica y lo que sería el tema de microcrédito, ¿no? Ligado a la producción. Y el tema de educación está más ligado a lo que sería el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Entonces nosotros creemos que sin una buena fortaleza orgánica es difícil llegar o avanzar, ¿no? Y de lo que las políticas externas, lo que menos les interesa es el tema de la organización o el tema social, ¿no? Entonces lo único que se ve es el tema del mercado, ¿no? O sea, que me vendes y cuánto te doy, ¿no? Pero el tema organizativo, que creemos que es la base para poder aspirar a mejores condiciones de desarrollo, consideramos que la base es la organización, ¿no? Tuvimos precisamente en el vídeo sobre las culturas indígenas. Sí. En una situación de alarma en muchos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho... Bueno, pues recién se empieza a ver una emergencia social también en torno a eso, porque se está viendo parte del impacto de estas políticas, ¿no? La realidad política ahora mismo, bueno, en países como Perú, ¿permite vislumbrar cambios para mejor? Bueno, en el lugar donde estoy, yo creo que sí, ¿no? En la medida en que desde el mismo gobierno regional hay una preocupación y por lo menos se está creando los espacios como mesas de concertación, como encuentros regionales, donde participan diferentes representantes de la sociedad civil y desde ahí se elevan propuestas de mejoras, ¿no? Y creo que en esa medida sí hay un avance, ¿no? Pero no hace de mucho, hará una cosa de 2 o 3 años, menos 2 años. Que tendrá que ir acompañado también de ese mismo avance pues en el panorama internacional, claro. Claro, se están dando medidas legales como es el proceso de la descentralización, pero que realmente vemos que es un proceso bastante lento,
¿no? Y también las condiciones sociales tampoco van acompañadas, ¿no? O sea, el problema también es, a veces tenemos las leyes, pero la debilidad de la organización y la conciencia y el empoderamiento de la sociedad civil muchas veces no, o es muy débil, ¿no? Entonces, de lo que se trata, así como se da las cuestiones legales, también se acompaña con un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? De tal forma que haya una descentralización tanto de las responsabilidades como de los beneficios que ellos pueden dar, ¿no? Y ya por último, precisamente esa sociedad civil, los individuos particulares, a través de proyectos, por ejemplo, como este que acomete Axurra Segovias, que desde aquí, desde Asturias, se trata de llevar a cabo en esa zona de Perú y que tú coordinas, ¿esto es útil? ¿Hay forma de hacer algo, de cambiar las cosas? Yo creo que sí. O sea, la idea es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Fortalecer liderazgos de tal forma que puedan impulsar y promover estos procesos en sus localidades. Y bueno, pues creo que sí está siendo fructífero, ¿no? Porque de una y otra forma están ocupando cargos en estos espacios de toma de decisiones y que de una y otra forma están haciendo incidencias sobre propuestas, ¿no? En los gobiernos, bueno, en el gobierno donde yo estoy, ¿no? Que es el gobierno regional de San Martín. Pues como fructífero también seguramente va a ser este encuentro que vais a mantener. Claro que sí, nos permite recrear un poco, pensar en alto y bueno, revisar un poco también las propuestas porque nunca son cosas acabadas, ¿no? Están en permanente revisión y avance. Lali Pinedo, muchas gracias por haber estado con nosotros en solidaridad y bueno, que tengas una buena estancia, una feliz estancia aquí en Asturias. Bueno, muchas gracias a ustedes y por permitirnos este espacio también, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero en unos instantes volvemos aquí en Solidaridad. Segundo. Aquí estamos de vuelta de nuevo. Vamos a hablar de un asunto interesante. ¿Sabíais que había cupos en el sector textil? Bueno, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres advierte que el fin de dichos cupos para dispersar las compras textiles entre diferentes países supondrá la pérdida de millones de empleos en países del norte y del sur. El fin de esos cupos en el sector textil en 2005 podría acarrear, según estas organizaciones, repercusiones sociales catastróficas. Vamos a verlo con un poco más de detalle. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres ha advertido recientemente de las repercusiones sociales catastróficas que tendrá a escala planetaria el final del sistema de cupos de importación del sector textil a partir del próximo 1 de enero. Precisan asimismo que se perderán millones de puestos de trabajo en países que figuran ya en la lista de los más pobres del mundo, en beneficio de China, que ofrece costes más baratos a cambio de la violación de los derechos laborales. El sistema de cupos fue establecido en los años 70 por los países ricos para imponer unos contingentes de importación que dispersaran las compras de textil entre distintos países sin concentrarlas en el productor más barato. De esta forma se han contenido durante 3 décadas las exportaciones a Estados Unidos y Europa desde los mercados de costes más reducidos. A partir del 1 de enero de 2005, los grandes compradores de ropa, en especial las multinacionales, ya no tendrán que repartir sus pedidos entre varios países, a menudo los más pobres del mundo. Esto beneficiará directamente a China, dado que puede explotar la mano de obra todo lo que desee debido a la total ausencia de derechos sindicales. El informe advierte de los dramas sociales que se producirán en países como Bangladesh, Camboya, Isla Mauricio, Guatemala o la República Dominicana. Los países industrializados también van a verse afectados por la expiración de las cuotas. Solo en la Unión Europea el sector textil da trabajo a 2,5 millones de personas. A partir del 1 de enero podrían perderse un 15% de los empleos en Reino Unido y el 13% en Alemania.
El hecho de que China abarate sus costes tiene además nefastas consecuencias en todo el mundo, dado que presiona a la baja en los proveedores de los países pobres, empujándolos a reducir a su vez los derechos de los trabajadores para intentar seguir siendo competitivos. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres hace un llamamiento a proveedores, compradores, distribuidores, gobiernos nacionales y organismos internacionales para que desarrollen con toda urgencia una política integral que evite esta dramática pérdida de millones de puestos de trabajo que solo va a incrementar aún más la miseria en los países pobres, privados brutalmente de la protección que ofrece el sistema de cupos. Pues habrá que prestar atención a este asunto. Otro del que sí hemos oído hablar mucho aquí en Asturias, al hilo del sector pesquero, pues es ese del tren de bolos, de las artes de arrastre. Artes de arrastre que causan daños en los fondos marinos pues a nivel planetario. Greenpeace, Oceana y otras ONGs han denunciado que la Unión Europea y especialmente España han bloqueado ante la ONU la propuesta de imponer una moratoria a la pesca de arrastre que amenaza a millones de especies del fondo del mar. Hace 12 años, la Asamblea General de Naciones Unidas tomó medidas para proteger la vida en los océanos de un modo especialmente destructivo de pesca, ante las evidencias irrefutables de que miles de kilómetros de redes de deriva mataban miles de mamíferos, aves, tortugas y otra fauna marina todos los años. La semana pasada, la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo de nuevo en la mesa las evidencias de la destrucción causada por otra modalidad de pesca. Sin embargo, en esta ocasión, cualquier sendero que condujera a la toma de decisiones efectivas fue neutralizado, especialmente por los países de la Unión Europea. La discusión se centraba en torno a la pesca de arrastre de fondo en aguas internacionales, que se realiza mediante redes gigantes armadas con grandes puertas de acero y pesados rodillos que se arrastran por el fondo del mar, capturando prácticamente todo lo que encuentran en su camino y dejando lo que no se captura seriamente dañado o totalmente destruido. Si no se toman medidas urgentes, la pesca de arrastre de fondo va camino de hacer desaparecer millones de especies en el lapso de una generación humana, un ritmo de devastación ecológica comparable únicamente a la destrucción a gran escala de los bosques tropicales. A pesar de esto, los pocos países que realizan esta actividad, España en particular, responsable del 40% de las capturas globales, seguida de otros países de la Unión Europea, que suman un 20% más, se han resistido a cualquier intento de poner esta pesquería bajo control. Cosas que nos trae la agenda esta semana, ya para rematar este Solidaridad de hoy. Vamos a verlas. Tenemos una cita precisamente importante, que es la del día 10 de diciembre, con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, para cuya defensa hacen falta más activistas en Asturias, según dice Amnistía Internacional. Bueno, pues entre los diferentes actos de ese día tendrá especial protagonismo la celebración en centros escolares, donde se desarrollarán las actividades que han resultado premiadas en el concurso que convocaron en su día la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo del Principado y la Consejería de Educación y Ciencia. Para ese mismo día hay que recordar también la cita de la que por otra parte hemos hablado con nuestra entrevistada hoy, con Lali Pinedo, ese encuentro La Tierra que nos da la vida, que se desarrollará tanto el día 10 como el día 11 de diciembre en la Escuela Universitaria Jovellanos y que organiza Axur Las Segovias. Y por último, recordar también o anunciar el primer foro solidario en Avilés, que reunirá del 13 al 17 de diciembre a políticos, representantes de organizaciones humanitarias y periodistas en la Villa del Adelantado, en Avilés. En el apartado musical, además, porque habrá conciertos en este foro solidario, el día 13 el grupo Aratsa cerrará los actos de inauguración, mientras que el día 17 se cerrará el foro con un macroconcierto titulado Otro Mundo es Posible, y en el que intervendrán nada más y nada menos que Raimundo Amador, Kepa Junquera, Jan de Cubel, Tejedor y Dixebra. Tendrá lugar ese concierto en el Polideportivo del Quirinal. La entrada será gratuita, pero eso sí, hay que retirar previamente una invitación en el ayuntamiento. Es una técnica que se utilizará para evitar problemas de aforo. Sabroso va a ser ese encuentro y vamos a tener desde luego muchas noticias estos días con ese Día Internacional de los Derechos Humanos, con ese primer foro solidario, en fin, de todo ello daremos buena cuenta aquí en Solidaridad a lo largo de los próximos programas. Tenemos una cita con todos vosotros y vosotras. Gracias por vuestra atención.
Fiesta que estamos viviendo, una época del año en la que tal vez estamos todos y todas mucho más proclives a tener una cierta sensibilidad hacia los temas de preocupación pues por los demás. Vamos de todos modos con lo propio de solidaridad, con lo nuestro, con aprender e informarnos de cosas, de asuntos del mundo. Se calcula que unos 300 millones de personas repartidas por todo el mundo pertenecen a esas comunidades que llamamos pueblos indígenas y que, a pesar de llevar siglos sometidos a persecución y exterminio, pues siguen existiendo. Esa supervivencia es hoy en día una lucha en la que han tenido que organizar. Máscara de intereses económicos no tiene escrúpulo alguno en llevarse por delante a estas comunidades. Ataques a estos pueblos que se esconden en iniciativas tales como el Plan Colombia o el ALCA. Es un problema ya muy amplio que afecta a todas las comunidades. No importa la ubicación geográfica donde se encuentren, están dentro de este punto blanco donde pueden ser un momento a otro pues dañados por estos proyectos ambiciosos, ¿no? El caso de la ALCA, y esto también nos afecta a nosotros porque esto viene a estrellarse contra las raquíticas espaldas de los indígenas que vivimos allá, porque no podemos competir con las grandes empresas transnacionales y multinacionales, porque ellos nos quieren someter con sus productos transgénicos, pero sin embargo nosotros lo que producimos son productos biológicos, son naturales, o sea que a nosotros nos han enseñado nuestros antepasados, los cuales Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos y para todas en estos días de darse para intentar reivindicar ante el resto del mundo el respeto a sus culturas y a sus territorios. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo del Principado de Asturias tiene en marcha una campaña de difusión sobre este tema que cuenta con un amplio reportaje del que ahora os ofrecemos un pequeño resumen. Comunidades humanas unidas por unos valores, prácticas sociales, religiosas y con idioma y forma de organización social en un territorio que ocupan desde tiempos ancestrales. Esas son las notas distintivas de los grupos que conocemos como pueblos indígenas. Pueblos que resisten las embestidas de un mal llamado progreso que, en nombre de una presunta voluntad civilizadora